A ver, pensemos en un detective, pero uno que en vez de investigar una escena del crimen, se sumerge en miles y miles de hojas de cálculo. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la auditoría forense, ese campo que saca a la luz los delitos financieros que, aunque no lo parezca, están ahí, a plena vista. Claro, aquí está la pregunta del millón. Es que el fraude, la corrupción o el blanqueo de capitales no es que dejen un rastro de migas de pan, ¿no? Se camuflan en la maraña de miles de transacciones, de documentos. Es súper complejo. Entonces, ¿por dónde se empieza a tirar del hilo? Pues la respuesta está en cambiar el chip por completo. Una auditoría forense no es la típica revisión de cuentas de todos los años, para nada. Es un proceso de investigación puro y duro, con un único objetivo: conseguir pruebas. Y no unas pruebas cualquiera, ¿eh? Pruebas lo suficientemente sólidas como para que no solo destapen el delito, sino que lo demuestren delante de un juez sin dejar ni una sola duda. Bueno, pues en este análisis vamos a hacer precisamente eso. Vamos a abrir ese maletín de herramientas del auditor. Después nos meteremos de lleno en dos casos prácticos muy diferentes. Por un lado, el blanqueo de capitales y por otro, el delito de cuello blanco. Y para terminar, veremos cómo se juntan todas las piezas del puzzle para montar un caso que sea, vamos, irrefutable. Venga, pues empecemos por lo fundamental, el kit de herramientas. Porque antes de poder seguirle la pista a un delito concreto, da igual lo complicado que sea, toda investigación se apoya en una base de procedimientos súper metódicos. Este es el punto de partida, siempre. Y estos son los cimientos, la base de cualquier caso sólido. Lo primero, definir bien el alcance. O sea, ¿qué se está investigando exactamente? Para no irse por las ramas. Luego, es crucial entender el entorno, hablar con todo el mundo para pillar bien el contexto del problema. La coordinación con los abogados es clave, pero desde el minuto 1, para que cada prueba que se encuentre valga en un juicio. Y por último, se recopilan declaraciones formales, que al final son los testimonios que le ponen cara y ojos a los números. Vale, pues ahora vamos a ver cómo funcionan estas herramientas en un caso práctico, el blanqueo de capitales. Ojo, que este es uno de los mayores retos, porque el objetivo es hacer que el dinero sucio parezca limpio, totalmente legal, y ahí en primera línea de batalla están los auditores forenses. Y aquí tenemos la regla número 1 de cualquier investigador en este campo. El dinero sucio siempre intenta pasar desapercibido, mezclarse entre millones de operaciones que sí son legales. Así que la misión del auditor es, básicamente, cazar la anomalía, dar con esa transacción que se sale del patrón y que simplemente no cuadra. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Una empresa que recibe transferencias normales de sus clientes, pues eso es lo habitual, ¿no? Pero, ¿qué pasa si una cuenta que lleva años muerta de risa, de repente, recibe un ingreso gigante en efectivo sin ninguna explicación lógica? ¡Boom! Eso es una señal de alarma clarísima. Es justo esa ruptura del patrón lo que están buscando. Y la lista de estas señales de alerta, claro, sigue y sigue. Se mira con lupa, por ejemplo, transferencias a paraísos fiscales que no tienen ningún sentido comercial. O qué sé yo, la cancelación de repente de un préstamo enorme con dinero que nadie sabe de dónde ha salido. También se fijan mucho en las operaciones con países considerados de alto riesgo, los que están en la lista negra del Gafi, que es el organismo internacional que marca las reglas del juego contra el blanqueo. Cada una de estas señales es un hilo del que empezar a tirar. Cambiamos de tercio. Vamos a un escenario distinto. Uno en el que el enemigo está en casa. Hablamos del delito de cuello blanco. Y este suele ser mucho más difícil de pillar. ¿Por qué? Porque es sofisticado. Y lo cometen precisamente quienes mejor se conocen los agujeros del sistema. Los de arriba, la propia dirección. En estos casos, el objetivo del auditor se podría resumir en una pregunta fundamental, la que vemos aquí. Se trata de analizar las decisiones importantes de la cúpula y preguntarse, ¿esto se hizo para crear valor para la empresa? ¿O, en realidad, el objetivo era cargarse a ese valor para que alguien se llenara los bolsillos? Ahí está la delgada línea roja que separa una mala decisión empresarial de un delito en toda regla. Y las tácticas que usan pueden ser súper ingeniosas, de verdad. Desde directivos que se montan empresas fantasma para pasarle facturas a su propia compañía, hasta inflar las ventas con facturas falsas que, así como quien no quiere la cosa, se cancelan un poco más tarde. Otra jugada clásica, dar préstamos a empresas que, cuando investigas un poco, resulta que son de un primo o de un cuñado. Pero muchas veces hay una pista que no falla. Si el nivel de vida de un directivo, los cochazos, las casas, los viajes de lujo, empieza a subir como la espuma, a un ritmo que no se corresponde para nada con su sueldo, bueno, ahí es cuando el auditor forense empieza a hacerse preguntas. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Se puede justificar o es que está saliendo de la caja de la empresa? Al final, da igual si se está persiguiendo dinero blanqueado o un fraude interno. Todo el trabajo de investigación acaba llegando al mismo punto, el rastro de pruebas. Porque claro, con una simple sospecha no se va a ninguna parte. El objetivo final es construir un caso que sea blindado, imposible de desmontar.
Ese gráfico lo deja muy claro. La construcción del caso es como un puzzle con piezas de todo tipo. La parte más grande, un 40%, son las pruebas documentales. Hablamos de contratos, facturas, correos, lo tangible. Le sigue muy de cerca, con un 30% la prueba analítica, que es todo ese análisis de datos para sacar a la luz patrones ocultos. Luego, el testimonio de las personas aporta un 20%, que es crucial. Y el 10% que queda son las pruebas físicas, pues yo qué sé, un disco duro incautado, por ejemplo. Y este es el quid de la cuestión, lo más importante de todo. El trabajo de un auditor forense no acaba con un informe que diga, oye, que yo creo que aquí hay fraude. No. Acaba con un dossier de pruebas, todo bien atado, organizado, verificado, listo para que un abogado lo coja, se lo presente a un juez y demuestre el delito sin que quepa la menor duda. Así que resumiendo mucho, no estamos hablando solo de contables. Son gente que coge datos en bruto, hojas de cálculo, registros, y de todo ese caos saca una historia. ¿Qué historia? La historia de un delito. Convierten un montón de números sin sentido aparente en una narrativa, una que es clara y que sobre todo sirve como prueba. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta de cara al futuro. El mundo de las finanzas se está moviendo hacia las criptomonedas, hacia la inteligencia artificial que gestiona operaciones súper complejas y, lógicamente, los métodos de los delincuentes también van a evolucionar. Así que la gran pregunta es, ¿cómo va a tener que cambiar el trabajo de estos detectives financieros para poder seguirles la pista?